¿Alguna duda por el momento? Vamos allí No, profe. con esa diapositiva que tiene que ver con un pequeño caserío en la Mula Sarigua. De hecho, creció rápidamente de manera que estaba en boga el bello estilo de cerámica policromada, que es la que ustedes ven en pantalla, se llama la Mula. Hablamos del 2200 a 1750 antes de la era presente. La zona arqueológica, ese pequeño caserío de la Mura Sarigua, estaba abarcando aproximadamente entre 50 y 60 hectáreas. Un factor que pudo haber influido en la preeminencia regional de la Mula Sarigua para esta fecha es la cercanía de una gigantesca acumulación de cantos y guijarros de jaspe y ágata que eran empleados para producir pequeños utensilios puntiagudos con pedúnculos logrados con muescas laterales. Y estas herramientas funcionaron como una especie de cuchilla para cortar, raspar, perforar, etcétera. A lo mejor los moradores de la Mula Sarigua las intercambiaban por hachas, suelas, manos, metates y otros artículos producidos en asentamientos alejados de la costa. En Coclé, Veraguas y en lo que es Azuero se han reportado varios sitios contemporáneos con la Mula Sarigua, tanto pequeños caseríos como en las estribaciones de Veraguas, como aldeas localizadas en zonas de aluvión, de las cuales las más extensas está tipificada como SA-27 en la provincia de Veragua, está Búcaro en Los Santos, Cerro Juan Díaz en Herrera, Sitio Sierra en Coclé. Cerro Juan Díaz compartió con la Mula Sarigua una ubicación ideal para aprovechar los recursos de distintos ámbitos cercanos, vegas para las siembras, cacerías de iguana, estuarios y playas para la pesca y la recolección de invertebrados marinos y sábanas arboladas para corretear venados y codornices. Aparece nuevamente un nuevo estilo en la orfebrería. Se conoce como, tal cual como aparece en pantalla, es el estilo tonosí, la cerámica tonosí. Eh, Poco a poco lo que es el cromatismo, las imágenes y las formas preferidas por los alfareros o alfareras que hacían las vasijas la mula se transformaron en el siguiente estilo de la tradición Gran Cocle, el tonosí, y hablamos de 1750 a 1400 antes de la era presente, caracterizado no solo por la cuidadosa selección de las arcillas, el buen control de la cocción, el engobe blanco y las líneas cuidadosamente trazadas, sino también por el inventario más variado de imágenes zoomorfas basadas en animales, las cuales son escasas en el anterior estilo La Mula. Otra característica única de este estilo es la representación de actividades humanas, pequeñas figuras abstractas que agarran artefactos y parecen participar en alguna junta de trabajo como la erección de una estructura. Al mismo tiempo se diversificó la producción de adornos personales y objetos rituales de piedra, concha, hueso y metal, las cuales representan muchas de las clases de animales que se pintaron y modelaron en la cerámica tonosí. Hablamos desde arañas, cocodrilos, ranas, sapos, aves, felinos y perros. En el Cerro Juan Díaz, la mayor parte de los adornos de concha que se hallaron en las sepulturas depositadas antes del 1250, antes de la era presente, cuando los estilos la mula, tonosí, cubitá de la policromía estaban en boga, se confeccionaron de los ostiones espinosos y el perlífero,
materiales que se convirtieron en santuarios y que en bienes suntuarios que adquirieron un gran valor para toda la América tropical. Las perlas también se usaron para hacer dijes y puentas. Estas especies no viven en estuarios, sino en aguas claras, cerca de arrecifes coralinos y rocas, por lo que se supone que eran traídos al sitio por personas que las buceaban en otras zonas de la costa. Por ejemplo, del Farallón, que está al frente de la playa Monagre o en Isla Iguana. Y es posible que uno de los artefactos más exquisitos en este emplazamiento funerario, una rana de cola larga confeccionada de cambumbia, se hubiera producido en un taller hallado en el sitio mismo, el cual contuvo centenares de fragmentos de cambumbias y otros gasterópodos trabajados con útiles de piedras especiales y se supone con cuerdas y herramientas de hueso y madera. Tal es la destreza exhibida por las cuentas, laminillas, argollas, pendientes y figurillas de metal que se han hallado en sepulturas fechadas entre el 1800 y 1250 antes de la era presente. Eh, y en la Gran Coclé es lógico inferir que la metalurgia se introdujo a Panamá en una etapa tecnológicamente avanzada desde los grandes centros de producción del norte de Sudamérica. Y bueno, aunque las piezas del estilo inicial halladas en el istmo guardan semejanzas con otras de Costa Rica y Colombia, no se pueden determinar hasta la fecha dónde se produjeron. Se acaba de señalar que algunos de los artículos de metal más antiguos de Gran Coclé pudieron haber formado parte de la parafernalia ritual de chamanes o curanderos, por lo que cabe en lo posible que cuando la orfebrería apareció en Panamá, se valoró más por lo ritual o simbólico que por lo suntuario o meramente decorativo. Y esta hipótesis se apoya en la distribución del ajuar funerario en las sepulturas azuerenses del periodo de 1800 al 1250. Aquí entra a participar el doctor Peter Briggs, que no compagina con la de una sociedad jerarquizada siendo típica, más bien habla de comunidades igualitarias en las que el oficio, la edad o el sexo de cada difunto es lo que determinaba los objetos que llevaba consigo al otro mundo. No todos los cementerios investigados contuvieron adornos de metal, en tanto que se han encontrado más de 4 ítems de oros enterrados con un solo individuo. En un sitio conocido el Indio en Los Santos, las únicas ofrendas depositadas en un cementerio de tipo grupal o familiar colocado debajo de una estructura con un piso de arcilla, tal vez una vivienda, comprendieron vasijas, hachas, metates y ofrendas de alimentos. Ejemplares de las espléndidas ollas dobles del estilo de Tonosí se hallaron tan solo con niños. De igual manera, las ofrendas que acompañaron a 24 individuos en sitio Sierra, enterrados debajo de una estructura redonda entre el 2030 y 1730, antes de la era presente. Constaron de vasijas pintadas en sisa, hachas pulidas, cuchillos, raspadores y pulidores de piedra, manos de moler, cuentas de concha, ofrendas de espinas de raya y de granos de maíz. El oficio de un adulto maduro fue el de afilar y remandar hachas pulidas. ¿Dudas hasta aquí? Voy a entrar ahora un poco No, profe. en lo que es el cacicazgo durante esta época. Acuérdense que el cacicazgo es la antesala de las sociedades prestatales. Entonces, las transformaciones sociales y económicas que caracterizaron el periodo anterior repercutieron en la organización social y política de los indígenas precolombinos de Panamá.
La intensificación del modo de producción agrícola habría reducido la movilidad de la población, especialmente en aquellas zonas de gran potencial agrícola donde se desarrollaron las aldeas. Como consecuencia de ello, se habría fortalecido los sentimientos localistas y regionalistas en la teoría, la heterogeneidad lingüística descrita por los españoles en el Panamá central y occidental, teniendo cada cacicazgo lengua propia, y se remontaría pues todo ese periodo. Simultáneamente, el intercambio de alimentos, materias primas y artefactos había adquirido nuevas dimensiones. Aquellas familias o parentelas que vivían en proximidad a las tierras más fértiles habrían podido utilizar los excedentes de la producción agrícola, por un lado, para canjearlos por artículos de uso cotidiano, recursos alimenticios y objetos valiosos y prestigiosos que ellos no producían. Y por otra parte, para organizar reuniones y fiestas, los cuales habrían servido para consolidar su respeto e influencia en la comunidad o territorio. De igual manera, aquellos sectores de la población que estaban bien ubicados para aprovechar recursos no alimenticios como el oro aluvial y de beta, el cobre, el basalto y el jaspe, se habrían beneficiado de las posibilidades que aquellos les brindaban para el troque y los tratos sociales. A medida que se ensalzaba el estatus de estas personas, se habría afianzado su influencia política, y de aquí su necesidad de legitimar su posición en la sociedad mediante adornos iconográficamente significativos y de excepcional belleza o destreza. Por otro lado, la intensificación de la agricultura habría acelerado la degradación del paisaje y de los suelos a través de la deforestación y la erosión, situación que ha hecho más susceptible la producción de alimentos a los desbordamientos de los ríos, los vendavales, las invasiones de alimañas y las sequías, eventos que suelen ser bastante erráticos e imprevisibles en lo geográfico, porque son capaces de arrasar con los cultivos y casas en un valle mientras los dejan intactos en otro vecino. Entonces, al mismo tiempo, dicha inseguridad habría consolidado la influencia de aquellas personas que se encargaban de dirigir las relaciones de los seres humanos con el mundo sobrenatural, como los chamanes y videntes, además de exacerbar los conflictos causados por el acceso a las mejores tierras. Más o menos así aparecen los entierros. No hay muchas fotografías de los sitios de enterramiento porque los registros son antiguos y muchas de las fotografías se han dañado. De hecho, se ha seleccionado la fecha de 1250 antes de la era presente, donde a partir de ese momento, cuando comienza a usarse el recinto funerario de Sitio Ponte, que es el que ustedes ven del lado derecho, para enterrar a hombres adultos que lograron acumular grandes cantidades de artículos personales, muchos de los cuales exhiben una impresionante calidad técnica y artística. Las costumbres mortuorias y las inferencias socioculturales derivadas de estas se pregonaron con los epítomes de las sociedades cacicales del Neotrópico, de manera que todos los escritos que abordan el tema de la riqueza y las jerarquías sociales hacen mucho énfasis en la naturaleza y